Vamos a hablar ahora de un documental que se va a estrenar el próximo 10 de marzo, Belleza Inesperada. Para eso estamos recibiendo a Marcelo Casacuberta, documentalista, realizador, y a Mariana Trillo, investigadora del Clemente Estable. Sí. Muchísimas gracias por venir a ambos. La verdad que estaba leyendo un poco antes de arrancar la nota, es recontra interesante el proyecto, tanto el documental que se va a estrenar el 10 de marzo, que se va a presentar, pero también el proyecto. La idea es hablar un poco de las dos cosas, pero bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Es realmente un placer y me encanta cuando se da este tipo de proyectos en donde se mezcla por un lado la parte artística, la parte audiovisual y por otro lado los expertos, los técnicos, ¿no? Donde allí se mezcla, creo yo, lo mejor de lo que tenemos los uruguayos en general, que es por un lado los técnicos que tenemos, que si bien trabajan un poco en las sombras, que con el COVID un poco se vio, salieron a la luz, y después los artistas, ¿no? Bueno, en este caso los documentalistas. ¿Ustedes lo viven así también, con esa emoción? O... Sí, creo que es muy interesante y es una cosa que está como cada vez más en auge, el tratar de confluir ciencia y arte como para presentar o dar a conocer de una manera distinta, ¿no? Desde una sensibilidad de otro cauce, pero que transporte la información, el conocimiento y todo el trabajo de investigación que realiza gente como Mariana y como todo el equipo, porque son como 10 biólogas, ¿no? 10, sí. Que trabajaron todo el año en el proyecto de Belleza Inesperada. Sí. Y desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo ven ustedes con lo artístico? Bueno, nosotros particularmente nos gusta mucho combinar, ¿no? La ciencia y bueno, con el arte especialmente. Y bueno, y este es un corto documental que, bueno, que documenta un proyecto en el que recorrimos el país, 19 escuelas rurales, bueno, de los diferentes departamentos, a contar un poco en qué consiste nuestro trabajo y acercar a... Nosotros trabajamos las 10 científicas como del proyecto inicial, trabajamos con animales que no son particularmente bellos, ¿no? Como puede ser un insecto, un arácnido, un milpiés o un caracol. Claro, por eso lo inesperado un poco viene por ahí, ¿no? Eso que habitualmente lo vemos, pero de una forma totalmente diferente a cómo lo ven ustedes, ¿no? Exacto, y nosotros lo que buscamos, bueno, recorriendo esas escuelas rurales, mostrar, bueno, qué es lo que nosotros trabajamos y a su vez, realizando talleres con juegos en los que ellos puedan aprender más acerca de estos grupos animales, que no son, ellos particularmente están rodeados de esos animales, porque están en el campo por lo general, y mostrarles y acercarlos a estos grupos. Y no solo eso, sino que también lo que hicimos fue conectarnos con científicos y científicas del exterior. Entonces ellos por videollamada podían comunicarse y hacer preguntas y eso no solo con las científicas de Montevideo, o por lo menos que trabajan en Montevideo, sino que durante los talleres podían contactarse con científicos que están en otro país. Y para ellos fue como sentimos y bueno, nos transmitieron que fue muy lindo estar en contacto no solo con nosotras, sino con esas personas que están en otro lado. Ya vamos a hablar un poco de cómo fue elaborar este documental que tiene unos 12 minutos, según me decía, fuera de aire. Sí, más que documental, yo diría es un video, que es un registro del trabajo que fue muy rico, porque te digo, como decía Mari, el encuentro con los gurises y las gurisas del interior, con las escuelas en el medio del campo que realmente se buscaron, especialmente que estuvieran lejos de ciudades, que estuvieran en el interior profundo, como en el interior profundo, que son escuelas que realmente casi nunca reciben una visita o expositores, están muy alejadas. Entonces, para los niños y niñas ver en vivo investigadoras uruguayas, jóvenes, trabajando, que vieran que eso es una opción laboral, vocacional, algo a seguir, que está gente ahí que trabaja de eso, que vive de eso, que investiga, que su vocación se canaliza a un trabajo real y pago, y además conectado, como decía Mari, vía televisión, científicos en Alemania, en Brasil, que también están en temas similares. Para ellos para los alumnos era como una cosa, viste, muy removedora, porque es algo que a veces parece como muy abstracto, la ciencia. En cambio decir, bueno, es una persona que está ahí parada a 3 metros mío, me está contando cómo es trabajar con arañas, con ciempiés, con mamboretá. Entonces, también parte del trabajo era no solo transmitir conocimiento de lo que han investigado ellas en su trabajo, sino sentir esa empatía y ese despertar de la vocación posible.
Imagino que las reacciones deben haber sido unánimes en los 19 departamentos, pero ¿de qué edad estamos hablando? ¿Alumnos de qué año? Y en las escuelas rurales están Todos mezclados. Todos mezclados. Claro. Entonces habían escuelas que tenían, por ejemplo, 20 alumnos en toda la escuela, Claro. repartidos todos los años, desde jardinero hasta Sí, sexto. sí. E incluso escuelas más pequeñas que veíamos con 4 alumnos, por ejemplo. Y bueno, y sumando algo con lo que decía Marcelo, con eso de despertar vocaciones, recuerdo a una escuela que fuimos en del interior, que cuando terminó el taller, el niño se nos acerca y nos dice, ¿saben que a mí lo que me gustaría hacer es ser cocinero? Y ahí como que caímos en que nada, estábamos logrando lo que buscábamos, que era despertar la vocación de lo que sea que ellos No necesariamente deseen. relacionado con la ciencia. Exacto, no es buscar que se hagan todos científicos, sino que logren o que aspiren o que sueñen, que no tengan miedo a Sí, soñar. sí, tal cual. Eso. Es tal cual. Marcelo, ¿cómo fue este proceso para llegar a estos 12 minutos? Imagino que deben haber grabado bastante más. Bastante más, sí. Yo recorrí, no fui a las 19 escuelas, habré ido unas 8, 10, pero digo, es muy intenso porque primero llegás ahí y para los niños y las niñas es como si fueras Claro. Spielberg. Porque, claro, Exacto, tal cual. una persona que hace documentales para ellos Tal es una cual. cosa que no ven todos los días. absolutamente. Entonces se drones. acercan, claro, filmamos eso con un dron para tener tomas aéreas de la escuela. Y llegan los niños y las niñas y dicen, ¿cómo se maneja la cámara? Déjame Claro. ver, mostrame qué filmaste. Entonces quieren como que estar adentro del proceso. Y es divertido porque dejan un poco de ser los objetos a ser filmados y pasan de este lado. Entonces tienen muchas preguntas. Me hacen preguntas a mí de arañas y que yo le digo, bueno, yo algo sé, pero hablen con ellas. Claro. En general pasa que vas a la escuela del interior y ya después que filmás te quedás a comer, bueno, comemos ahí con los alumnos, con las niñas, ahí compartís la pasta, los fideos, el arroz, lo que sea. Entonces es una jornada como muy de integración, no es que vas a filmar en el plan clásico Buscando la toma. y yo acá y vos allá. Claro. Al final se mezclan todos, entonces para mí es muy vivencial. Siempre me ha gustado ir a presentar documentales o materiales míos al interior con los niños, con los alumnos, porque es el momento que tenés un retorno inmediato, fresco, espontáneo. Te pueden decir, no me gustó esto, me dio miedo aquello, me gustó esta parte. Entonces es una experiencia que va mucho más allá de lo fílmico. Pero sí, yo trataba de registrar las charlas de ellas, las reacciones de los niños, las conversaciones con científicos de otros lados. Salíamos al patio, porque es como decía una maestra, tú salís al patio y tenés todo ahí. O sea, el temario de naturaleza, ecosistema, cadena alimenticia, lo tenés en vivo e en directo. Entonces, la salida al patio a buscar animales, me mostraban, una vez en una escuela me han hecho todo un seguimiento de unas orugas que estaban en un árbol, las encontraron, a ver qué mariposa era, investigaron, hicieron el seguimiento hasta que salieron los adultos. Entonces, tienen muchas escuelas rurales esta chance de integrar cosas del paisaje mismo al trabajo mismo de clase y docente. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de, bueno, tenés esta cantidad de cosas grabadas, reducirlo a 12 minutos? Porque imagino que los highlights, las cosas lindas que pasan son un montón y muchas veces hay que decidir qué cosas quedan y qué cosas no. Claro, y a la vez la estructura de lo que se hace en cada lugar básicamente es parecida. Entonces tú no podés mostrar 19 juegos, tenés que ir Exactamente. diciendo, bueno, entonces lo que opté al final por hacer es cuando vamos a mostrar los juegos, muestro... Agarraste uno, por ejemplo. No, voy mechando en todo el tiempo. Vos ves que hay bien. alumnos de acá y después la bióloga que está dando la charla mira y cuando mira de vuelta es otro público. Entonces voy como integrando todas las escuelas, porque si no era complicado elegir una sola. Hasta después pasa que a la gente le gusta verse. Entonces cuando van a jugar, muestro ese juego en 1 minuto y medio, mostrando 10 escuelas distintas en diferentes ángulos y a veces en el jardín, en el patio, en el césped, afuera, adentro de una clase si llovía. Entonces traté de ir como haciendo una especie de abanico que representara todo en cada actividad. Si hay algo que tenías en la cabeza previo, ¿te pasó de que a medida que fueron yendo a las escuelas aprendieron de algo diferente o tuvieron una perspectiva diferente de lo que pensaban en un inicio y lo que terminó siendo al final o bueno, en el mismo proceso?
Sí, sin dudas del proyecto, seguro. En realidad al principio era como un sueño de recorrer el país, a dar charlas o hacer talleres, que bueno, se fue concretando gracias a diferentes apoyos. Y por otro lado, dentro de las aulas también, ¿no? Realidades que particularmente, bueno, algunas de nosotras no conocíamos sobre lo que es la vida en la escuela rural. O la vida rural, claro. Aprendimos muchísimo y sí, también incluso dentro de los intercambios que tuvimos con los científicos del exterior o con los niños, también con sus preguntas también. Tienen claro. A veces preguntas u observaciones que son increíbles, ¿no? Genuinas, sí, originales, ¿no? Total. ¿Y cómo fue esa relación entre científicos y cámaras, bueno, técnicos del audiovisual? ¿Cómo fue esa relación? ¿Se dio orgánica, natural? ¿O bueno, hubo que trabajar, se presentaron algunos desafíos en ese sentido? No, muy natural porque primero yo con el grupo que trabaja con arañas y con milpies y caracoles, etcétera, todo el grupo de ellas, ¿sí? Trabajo hace como 10 años, sí. Que hicimos un documental de arácnidos del Uruguay, que de hecho se pasó acá en TNU. Entonces ya nos conocemos, ya sabemos cómo es la dinámica y yo trato de no invadir, no distorsionar la parte que ellas están charlando, mostrando un animal o conversando. Trato de no quitar espontaneidad al ida y de vuelta entre los alumnos y las biólogas. La dinámica de la... Ahí está. Y ya pasa un poco que te mirás así de reojo y ya sabés que te dicen como que ahora no, esperá. Entonces hay como toda una comunicación muy directa, porque te digo, hemos hecho, sí, en 10 años, muchas cosas juntos y ya es como con ellas, ojo, capaz que otro grupo que no conozco, hay algún choque. Claro. Pero ya con ellas es como que nos miramos y yo sé cuándo invadir, cuándo esperar. Bueno, pero claro, eso yo pensaba en ese punto, ¿no? Una cuestión de dificultad o de peleas, sin lugar a dudas no ocurre eso, pero sí esa convivencia para poder mostrar genuinamente lo que está pasando, porque, como decías, la presencia ya de una cámara hace que modifique un ambiente. Sí, por tanto, esa relación que me estabas mencionando, y como imagino que para ustedes se da una situación similar, ¿no? Estos 10 años trabajando juntos, pero pasa que hay una cámara y cambia ya la situación, o se mantiene esa naturalidad. Intentamos que no suceda, ¿no? Que nosotras tratamos de hacer los talleres de la misma forma, con o sin cámaras. Y creo que lo logramos, justo por esto que decía Marcelo, de que nos conocemos hace muchos años y que no nos dificulta mucho su presencia, claro. ¿No? Como que ya lo tenemos naturalizado, que está por ahí haciendo las tomas que necesita. Pero es como vos decís, la cámara ya distorsiona, entonces yo intento que al principio, cuando arranca la actividad, filmo de lejos, de un rincón, que no me noten mucho. Y de a poco me voy incorporando para que ya, como que me tengan más visto. Entonces no distorsiono tanto. Hay, de alguna manera, no un protocolo, pero cierta lógica de cómo uno se va aproximando. Pero en general hubo cero problema. Siempre los niños te notan. Claro, cuando pasás con la cámara te ven, te miran, te señalan. Hay muchas miradas a cámara y uno no puede decir, no mires a la cámara. Claro. Pasa y es parte del material, ¿no? Pero digo, la convivencia fue muy linda y el intercambio con ellos es muy bueno. Y también ves una cosa que ahí lo notamos mucho, que ellos, como te decía, salen al patio y tienen de todo. Entonces hay mucha naturalidad y no pasa como a veces capaz que un niño de ciudad que ve un animal, no sabe qué es, le da miedo y lo quiere pisar. Ahí tienen como que una cosa que ya nos decía un alumno, la maestra nos dijo, un animal que vemos en el salón de clase lo metemos en un frasquito y lo liberamos afuera. Entonces no hay la palmada ni el pisotón, porque son animales que conviven. Ya vieron al ciempiés, ya vieron al escorpión, la cucaracha, entonces ya se manejan con una naturalidad y con un respeto que es muy lindo de ver. Con apoyo de los docentes, ¿no? Que ahí también está un papel. Que hay un énfasis en ese sentido de la educación. Se viene un proyecto, otra vez, la realización de este proyecto, un año más. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Se buscan cosas nuevas o un poco se repite la dinámica? Bueno, la idea de continuar es una idea, todavía no lo tenemos concreto. Nos encantaría poder continuar y visitar más escuelas porque, claro, lo que hicimos con el proyecto nos alcanzó para visitar una escuela por departamento.
que no representa ni cerca la cantidad de escuelas rurales que hay por departamento. Entonces, nada, nos encantaría poder continuar y poder realizar, por lo menos, hacer más escuelas. Claro. Sí. El desafío es ese, juntar como fondo, presentar el proyecto y seguir, porque creemos que es muy valioso y estimulante. Y nos pasó que muchas escuelas mantuvimos el contacto y te mandaban mail o fotos por WhatsApp 2 meses después. Encontramos este escarabajo y nos vimos este tipo de polilla y qué será esto. Y los alumnos quieren saber este animal. Entonces se mantiene como esa cosa de entusiasmo, de saber más, que lo aplican las maestras en la que es la enseñanza y en vincularlo con cosas que son del programa mismo que tienen que dar. Pero se mantiene sobre todo esa cosa que para mí es lo más positivo, que es el sentimiento de curiosidad, respeto y querer saber de eso del entorno, ¿no? Sí, y hay un punto que yo omití en la charla y me parece que es sumamente importante destacar, que este tipo de proyectos le da la oportunidad, la chance a los niños de poder estar en contacto, sobre todo los niños del interior, y en esto quería hacer énfasis, en este tipo de escuelas que están en el interior profundo, que a veces las oportunidades son ínfimas, y el hecho de poder darle ese lugar, de poder tener el contacto con los científicos del Clemente Estable o cualquiera sea de ellos, porque con Soñar Robots pasó una situación similar, en donde uno también saca la mirada concentrada a la capital, a la zona metropolitana, y pone el foco en el interior de nuestro país, que es bien rico, que es bien amplio y que muchas veces no tienen esa visibilidad, ¿no? Totalmente. ¿Sienten eso también? Sí, sin duda. En Montevideo hay muchas actividades que se realizan durante el año, por lo menos, en el Clemente Estable, también en Facultad de Ciencias o en el Museo de Historia Natural, que es de donde pertenecemos. Hay muchas actividades durante el año en las que niños y niñas pueden ir a visitar. Y en cambio son muy escasas las oportunidades que tienen los del interior para venir a Montevideo en primer lugar, y para recibir también de que haya, que esté el ojo en ellos. En algunas escuelas nos pasó que nunca habían tenido visitas de científicos o científicas de Montevideo. Claro. Y eso es algo que nos emocionó, nos emociona muchísimo saber que estuvimos presentes o en el recuerdo de esos niños, como, yo conocí a una científica, vino a visitarme a mi escuela en el medio de X lugar. Ni que hablar. Sí. El próximo 10 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo van a estar presentando este video, este pequeño documental. ¿Cómo puede hacer? ¿La gente puede ir y poder verlo? ¿Cómo hace? Sí. Es con entrada libre, es en el marco de un congreso internacional de aracnología, pero sí, esa instancia va a ser, se puede ir a visitar, a conocer el video documental. Ese día es como el cierre del congreso. Exacto. Y la actividad como final, digamos, es ese video que en ese momento es abierto. Bien, perfecto. ¿El congreso también es abierto para aquel interesado que quiera ir? ¿O está apuntado a científicos expertos? Sí. Bien, perfecto. Sí. Pero a esta instancia, el que quiera va a poder concurrir. Incluso, la idea después es que esté visible, por ejemplo, en YouTube o en otras plataformas. En la web de Clemente Estable, de Facultad, y seguramente en Ceibal va a estar. En las diferentes plataformas, imagino, de todas estas instituciones, para que podamos acceder a él. Bueno, muchísimas gracias a los dos por hacerse estos minutos, poder venir a charlar un poquito del documental, pero también del trabajo que realizan, que realmente es muy gratificante y que vale la pena conocer. Muchas Esperemos gracias que haya una segunda vuelta, entonces. Esperemos que sí, la verdad que sí, así que atentas. Todas las autoridades que están del otro lado mirando, si están mirando, aquí está los expertos y los técnicos prontos para realizar una segunda edición.